Fede, ¿cómo va tanto tiempo? ¿Qué haces, Nahuel? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué remerita me metiste, eh? Viste, estamos acá con todo, pero bueno, hay que volver al podcast después de nuestras vacaciones. Y la verdad estuve pensando en volver bien arriba. No sé vos qué pensás. Sí, arriba, acá estamos todos, está acá, no, del otro lado, Ernesto, Sí, acá al lado. No, así sí. que, Vamos a meterle pila. Y te propongo un tema bastante interesante. ¿Qué me decís si vamos a hablar de un presidente que contrató a Bilardo? Un día se enojó y quemó un club de fútbol histórico y después hizo que su hijo juegue en Italia y todo esto odiando el fútbol. mira, es el sueño de todo hincha quemar un club, así que vamos para adelante, debe ser increíble. Bueno, entonces para el Alter Fútbol Podcast del 2021, el primero de todos, vamos a hablar de Libia. Bueno, Fede, ahora sí, te doy la bienvenida formal. Tanto tiempo, ¿cómo andás? Bien, acá empezando a pensar lo que va a ser el Alter Fútbol este año y muy enganchado con las mil y una competencias que se van a suspender. Todas. Bueno, tengamos fe de que algunas se van a jugar, como ahora que se está jugando la CHAN, el Torneo Ujú. Africano de Naciones, el campeonato con jugadores locales, y que un poco a partir de eso sale el capítulo de hoy, porque bueno, lo estamos siguiendo en Alter Fútbol y Libia es una de las selecciones que está jugando y siempre es un tema que me gustaba indagar y bueno, aprovechando dije, che, vamos a hablar de Libia, que hay mucho para hablar. Entonces, la verdad que me sorprendió para bien y nada, antes de comenzar les pasamos los avisos parroquiales, como siempre, estamos en Twitter, en Instagram, TikTok todavía no, pero dentro de poco estamos en Twitch. Sí, voy a hacer así, voy a hacer el TikTok. Claro, va a estar bailando en Twitch hasta que YouTube me devuelva la capacidad de hacer vivos y también en YouTube que ahí nos están viendo. Y para los que nos están viendo por YouTube, estamos también en plataformas tipo Spotify para escucharnos. Siempre Alter Fútbol. Todo Alter Buscan hacer Fútbol fútbol en todos lados, que que salimos estamos nosotros. en todos lados, aunque a Gustavo Noriega no le guste. Aunque a Gustavo Noriega no le guste. Así que bueno, Fede, si te parece, arrancamos ya de entrada con Libia. ¿Qué sabes vos de Libia? A ver, sé que lo primero que busqué es que Libia no es Liberia y George Weah no tiene nada que ver. No, no, son dos países distintos. La primera, después, obviamente, Bilardo y Gaddafi. Eso es lo que más sé de todo. Bueno, de esos temas obviamente vamos a hablar porque son centrales. Pero antes, si te parece, explico un poco cómo es la situación de Libia sociopolítica, así nos ubicamos un poco en contexto. ¿Te Sí, parece? Vamos, bueno, como bien saben, Libia está en lo que es el norte africano, el norte más árabe. Y la historia de Libia en realidad la tendríamos que dividir en dos, porque lo que había en su momento eran dos grandes asentamientos, lo que es la zona de Tripolitania, que es Trípoli la capital hoy, y después lo que era la zona de Cirenaica durante el Imperio Romano, que es su colonia más importante era lo que hoy conocemos como Bengasi, ¿no? La otra ciudad importante de Libia. Bueno, lo importante para no hacerlo muy largo es que obviamente después fue conquistada por los árabes en la conquista del oeste, lo que llaman la conquista del oeste, y después estuvo parte del Imperio Otomano, y quizás lo más importante es que Italia invade Libia, la zona de Libia, a comienzo del siglo pasado, cuando las potencias europeas se reparten África, literalmente se las reparten con un mapa y un marcador, y dejan afuera Italia. Entonces Italia dice, bueno, yo quiero una parte, y va y intenta en Libia, y bueno, después en Etiopía, que es otra historia. Pero en Libia sí logran hacer asentamiento, así que Libia fue colonia italiana, un dato que quizás muchos no tenían tan presentes. Y un dato de color es que, bajo siendo colonia italiana, Libia ganó una Copa del Mundo. Con las que ganó Italia, dos de hecho. exacto. ¿Se las contamos? No, no se las contamos. Sí, no, entra, ¿cómo que no? ¿Entra? Escuchame, y sí, una persona de 100 años la festejó con ese Claro. pretexto que usa la gente de otros clubes que, bueno, Pero bueno, está bueno. Después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los territorios aliados, Francia y Reino Unido principalmente, se quedan con Libia, pero no terminan de ponerse de acuerdo en cómo dividirse los territorios. Así que después la ONU dice, bueno, se acabó la joda. Libia es un país independiente, instaura un rey, el rey Idris I, ujú, un rey muy aliado con Occidente, vale decir.
Ujú, Hasta que este rey, estando en Turquía, es depuesto en un golpe de estado por Gaddafi, principalmente. ujú. Ya en la década en 1969 se da el golpe de estado y así Gaddafi lleva al poder de Libia. Eh, ¿Por qué hago todo este raconto histórico? Porque mucha de la historia del fútbol de Libia tiene que ver no solo con Gaddafi, que va a ser el actor central en mucho de lo que vamos a contar hoy, sino también con esta pre-etapa de colonización e independencia. Ahora cuando empecemos a hablar un poco de los clubes y del fútbol local, lo primero que vamos a ver es que los clubes se crean en Libia, los principales clubes, no como instituciones deportivas, como se suele crear en todo, bueno, vamos a practicar fútbol, no, se crean como centros de unión para la juventud, para las juventudes árabes, o sea, árabes dentro de Libia, para fomentar la resistencia anticolonialista. Y hay un personaje que es clave en toda esta historia, que es Omar al-Mukhtar, que fue uno de los principales líderes, por decirlo así, de la lucha anticolonial, digamos. De hecho, fue asesinado por Mussolini, por la Italia de Mussolini, y se convirtió como en una especie de mártir y un libertador del pueblo libio. De hecho, dicen que Gaddafi se fue inspirado en su juventud por al-Mukhtar. Y los clubes se crearon dentro de esta esfera, ¿no? Dentro de este resurgir de una necesidad de tener lugares físicos donde juntar a los jóvenes árabes para poder empezar no solo a hacer actividades físicas y entre ellas jugar al fútbol, sino también a pergeniar movimientos de resistencia. De hecho, el primer club que quiero nombrar, que es el club más antiguo, el Al-Ittihad de Trípoli, que fue Sí. fundado en la década del 40, Ujú. estuvo incluso vinculado con la revolución de Argelia, la independencia de Argelia, donde, eh, digamos, el movimiento de liberación argelino hacía también base dentro de Libia en ese club, en la sede del club. Y de hecho, un dato muy curioso es que, por ejemplo, parte de la resistencia del club fue organizar huelgas docentes que se armaban en la sede del club, con lo cual el club era un lugar de lucha, un territorio de lucha. Ujú. Y así nacen los dos clubes más importantes de Trípoli, que son el Al-Ittihad que acabo de nombrar, y un par de años después el Al-Ahly de Trípoli, que también nace de este sentir antiimperialista. De hecho, el club en su primer momento se llamaba el Al-Ahly, se llamaba Independencia. El gobierno británico, o el que estaba manejando el territorio ahí, les obliga a cambiar el nombre, porque no le gustaba que se llame Independencia, obviamente. Y le ponen el Nacional, que significa Al-Ahly, para todos los clubes que hayan en la zona de Arabia que se llaman Al-Ahly, como el de Egipto, el que soy hincha, es el Nacional. Así que son clubes que nacen con esta potencia, vamos a decirlo así, luchadora, política, de independencia. Ujú. Y sobre todo los clubes de Trípoli, obviamente, como dije antes, tenemos que dividir Libia en lo que es Trípoli y Bengasi, son las dos zonas más, las dos ciudades más pobladas. Libia es un lugar que es un territorio muy amplio, pero con muy poca población. Y no solo por la guerra civil, tiene menos de 10 millones de habitantes, de hecho. Sí, Y- sí, perdóname con esto que está diciendo, que una cosa a tener en cuenta y que lo vamos a ver con casi todo el tiempo después, con el correr del capítulo, es, bueno, vos nombraste dónde estaba ubicado Libia sí. y el lugar y la influencia que después, con el correr del tiempo, termina teniendo, incluso en el fútbol, Italia, que para tener en cuenta algo más, está a 300 kilómetros cruzando el mar Mediterráneo. O Claro, sea, es muy cerca. tenés eso, tenés también un montón de crisis migratorias que tienen que ver Sí, con las pateras que llegan a las costas italianas. Tenés esta idea y idiosincrasia también del norte atacando, el norte de Italia atacando al sur de Italia, diciéndole que ustedes son africanos claro. del norte, justamente a Toda Nápoles, la puerta de entrada. la puerta de entrada para personas de Libia, Claro, justamente sí. árabes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también me pareció interesante nombrarlo ahora, ya que después vamos a ver que
la influencia gigante que tiene Italia no solo en el fútbol, sino también en otras cosas. Exactamente, como bien dice Fede, quizás suene a priori medio raro esto de decir qué tiene que ver Italia con Libia, pero como bien dice, están muy cerca de hecho. Entonces Ujú. es perfectamente normal. Como volviendo un poco al tema, esta diferencia entre Trípoli y Benghazi se hace mucho más fuerte durante ya la presidencia de Gaddafi, que duró desde 1969 hasta que lo mataron en 2011, un tiempito. ¿Por qué? Y con esto quiero empezar ya a hablar del fútbol en Libia. Porque Benghazi va a ser lo que era la capital en su momento. Gaddafi la traslada a Trípoli y Benghazi se erige como lo que sería una ciudad fuertemente opositora en general. Ahora después voy a retomar este tema, pero quiero que nos quedemos con esto, ¿no? Dos grandes ciudades que concentran la mayor densidad de población en Libia, por decirlo así. Una Trípoli muy afín a Gaddafi y la otra Benghazi muy opositora. Pero bueno, Fede, si te parece arrancamos más a hablar de Libia como país, ¿no? Sí. Y hablando de fútbol, ya digo, ¿no? Porque si uno ve el norte de África, suele ver, no sé, selecciones importantes como Marruecos, Egipto, Ujú. Argelia, y Libia siempre queda medio rezagada, ¿no? Ujú. Entonces yo quiero rápidamente hacer un repasito de la selección de Libia, que me parece interesante. Eh, la, la selección, si bien hay partidos no oficiales ya jugados desde 1910, 1915, el primer partido oficial como Libia lo juegan en 1953, Ujú. donde le ganan a 5-2 a Palestina. Mm. Hasta el día de hoy, Libia nunca clasificó un mundial. Ni No, cerca estuvo. no. Una de las razones políticas es, por ejemplo, el aislamiento y las sanciones que sufrió después, sobre todo entre la década del 80 y el 90, donde Libia directamente no participaba de las eliminatorias al mundial. Pero incluso cuando empezó a participar, tampoco le fue muy bien. Sin embargo, tiene 3 participaciones en Copa África, la Copa Africana de Naciones. En 1982, una copa que albergó en su propio territorio. Y llegó a la final, donde perdió con Ghana por penales. Ujú. Uno podría pensar que Gaddafi utilizó esa copa para impulsar el sentimiento nacionalista en Libia, para venderse al mundo, nada de eso. De hecho, a Gaddafi no le gustaba el fútbol, no solo por una cuestión deportiva, sino también por una cuestión política. Las malas lenguas dicen que era porque no le gustaba mucho que haya figuras que le podrían sobrepasar a él en popularidad. De hecho, una regla que en su momento quiso intervenir en la federación era que los jugadores no podían llevar ni el nombre ni el número en la camiseta para que la gente no sepa quiénes eran los mejores jugadores, sino que como que No no lo le opaquen reconocía. su figura. Ujú. Y también están los otros que dicen en realidad no le gustaba mucho el fútbol porque sobre todo en todo lo que es la zona árabe hay dos lugares que son de libertad de expresión en sociedades muy autoritarias como son las del norte árabe en esa época. La Ujú. mezquita y las canchas de fútbol. De hecho, la revolución de Egipto nace en las canchas de fútbol la guerra civil de Libia tiene mucho que ver con el fútbol, también como vamos a ver. De Sí. eso Fede ahora va a hablar un poco en un momento, pero bueno. Salvo entonces, a Gaddafi no le gustaba y una anécdota muy chiquita. Dicen que cuando hizo la inauguración de la Copa de 1982, en una parte de su discurso dijo, para que vean bien que no estaba nada contento con eso, acá tienen su estúpida copa, estúpido pueblo. Una onda Ah, terrible. gigante. Y Una onda terrible. Después no, no, clasificó sí 2 veces a la Copa Africana, en 2006 y en 2012. Nunca pasó de fase de grupo con el agregado que eso es lo que va a hablar Fede ahora. En la Copa del 2012 ya estaba en guerra civil y aún exacto. así clasificaron. Vos, Fede, ¿qué podés hablarnos un poco de ese momento de guerra civil cuando empiezan a querer derrocar a Gaddafi con todo lo que es la primavera árabe? Bueno, vamos como por partes, como para tener en cuenta lo que significó, de lo que significa la guerra civil para cualquier pueblo, ¿no? Sí. En primer lugar, tenemos que pensar, primero que nada, imaginemos que, primero vamos a desconstruir un poco esta idea de que solamente pasa en situaciones así en países africanos. No, eso vamos a sacarlo porque
por ejemplo, Serbia y Montenegro tuvieron los mismos inconvenientes. 2006 fue el momento que quedó un montenegrino Sí. solo. Bueno, o sea, Bueno, pasa en sin Europa, contar toda pasa la parte del 90. sin contar la parte del 90 Sí, que, sí. bueno, Es otra historia. Yugoslavia Claro. terminó. Eso como para tenerlo en cuenta. Lo que sí pasó fue que 2011, pleno, eh, plena guerra civil, ya hubo jugadores de la selección, arqueros, entrenadores que se metieron, por esto que decía Nahuel de la libertad de expresión a través del fútbol, y que directamente tenían dos visiones de país diferentes. O sea, una de esas grietas de la que tanto se habla, bueno, acá realmente era un gran cañón gigante en donde se dividieron completamente. Incluso hubo algo de 17 jugadores de toda una selección, entre jugadores de la selección, exjugadores y personas reconocidas como internacionales, que vendrían a ser todos aquellos jugadores que en algún momento fueron parte de la selección Sí. y se fueron justamente para luchar contra Gaddafi y terminar en lo que fue el derrocamiento. O Uno sea, de ellos, Fede, sí, para que me aclares esto, no es que fueron personas que salieron a hablar, sino que fueron personas no, que agarraron el fusil y se fueron a pelear. exacto. Bueno, una cosa, esto de estamos en contra, hay Sí. que bajarlo, bueno, vamos y nos planteamos realmente ir, tomar las armas Toma, claro. y cambiar todo. De Sí. hecho, vos recién nombrabas uno de los técnicos más importantes, uno de los técnicos más importantes del equipo no, ahora no tengo el nombre, pero uno de los técnicos más importantes de un club de Trípoli Sí. también salió a tomar las armas, tomó las armas, cazó el fusil para tratar de bajar a Gaddafi y derrocarlo en lo que fue todo ese despertar. Bueno, entre todos ellos hubo uno que fue como muy conocido, muy reconocido, que fue el arquero Julián Guittat, que en mucho tiempo tuvo buena participación en la selección de Libia y después eh, finalmente se metió para luchar contra Gaddafi. Y en 2011 aproximadamente fue donde se dio mm, este cambio de actitud en los futbolistas, en lo que realmente dijeron, bueno, no, pará, hasta acá llegamos y en 2011 finalmente salieron a tomar las armas contra Gaddafi. Sí, sí. Es tremendo esto. De hecho, hay algunas historias de jugadores que los mismos compañeros de batallón, digamos, Ujú. no los querían arriesgar en combate y les daban tareas como de inteligencia o de limpieza para justamente para que no vayan a combatir cuerpo a cuerpo y exponerse. O sea, los querían como protegerlos y había casos donde los jugadores querían ir y terminaron heridos o incluso muertos. Hay casos de eso, así que sí, es como bien dice Fede, fue una situación bastante compleja, lo cual por eso digo que es bastante milagroso que en 2012, aún así con todo este quilombo, haya clasificado a Ujú. una Copa Africana y en 2014 ganó su único título hasta el momento, que es el Campeonato Africano de Naciones, la CHAN, la que se está jugando ahora, que es solo con jugadores del ámbito local, de la liga local, que la ganó en 2014, que se jugó en Sudáfrica, y esto yo sé que a vos te va a gustar, Fede. A Ganó esa ver. copa ganando nada más un partido, el primero, que le ganó Etiopía 2-0, y desde que clasificó cuarto de final hasta la final no hizo un gol. Ganó siempre por penales. Empató, eh, o sea, ganó un partido, empató todos los demás y hizo nada más tres goles, o sí, tres goles creo que hizo en total. O cuatro mirá goles. cómo, mirá cómo se emociona Bilardo. No. Bueno, hablando de Bilardo, Fede, también hay algo para que Bilardo dirigió Libia. Aunque muchos no lo sepan. Bueno, Bilardo dirigió Liga, tampoco tanto, lo dirigió 3 partidos, 7 meses. Tres Perfecto, partidos, 7 meses. perfecto. Lo que sí, pero, a ver, como para ponernos un poco más filosóficos al respecto, podemos hablar incluso de lo que pasó y de lo que veníamos hablando con la influencia de Italia. A ver, ¿por qué? Hay que pensar en una filosofía barata, ¿no? Sí. Pero ¿por qué Bilardo terminó en Libia? ¿Por qué Bilardo terminó como la persona a buscar para llegar a Libia? ¿Por lo que hizo en México? No, por lo que hizo en Italia.
Claro. Justamente, Italia 1990, bueno, vamos a arrancar de cero. Sí. Básicamente, a mediados de los 90, lo llamaron a Bilardo, una persona le dijo, che, te quieren en Libia para dirigir al equipo. Bilardo dudó, dijo, no, bueno, ¿cómo va a ser Libia, que esto y el otro? Finalmente dirigió, lo fue a buscar el propio Gaddafi, no por él, sino por su hijo que era fanático del fútbol y le dijo, che, hay un tipo en Italia que salió subcampeón del mundo que es muy bueno y que encima de todo tiene al mejor jugador argentino que juega en el Nápoles, que encima de todo es contra los ideales de justamente de bajar o discriminar a sectores negros, sectores de la población, muchos Sí. musulmanes, árabes, etcétera, 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 como sabemos que tiene Nápoles. Bueno, a partir de eso lo llamaron a Bilardo, Bilardo fue y ahí arrancó su experiencia que duró 7 meses. Pero bueno, aún así, lo llamaron básicamente para jugar 2 partidos de clasificación que te Exacto. metían en fase de grupo y ganó. Vamos a decir Sí, que pasó de ronda. sí, hay un libro al cual lo recomiendo que es de Pancho Jauregui, Un crack, Pancho, sí. un crack, un crack. Eh, a ver, que cuenta un poco la historia de esto, la cuenta a partir de Leme, en el que cuenta que fue Bilardo, fue Manera y fue Raffetto, lo tengo anotado acá, Sí. fueron a Libia para, bueno, para ser parte del equipo técnico que llevaba Bilardo. La idea principal era que Bilardo dirija 2 partidos contra Mali. El primero lo ganó 3-0, alegría, fervor, casualidad, alegría plena. Y el segundo lo perdió 3-1. Básicamente clasificó a esta zona de grupos que estabas diciendo vos, pero de casualidad. Cuestión, Perdón, terminaron pasando casualidad, no. Bilardo. 3-1, no, no, sí, 3-1, Claro, o sea, River se quedó, es así, River se quedó fuera porque perdió en su claro. momento, Vamos a ser buenos. se quedó fuera porque tenía 3 en el primer partido, ¿estamos de acuerdo? No, no, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Bueno, cuestión, pasó, y en ese momento le ofrecieron a Bilardo que se haga cargo del equipo ya para el torneo en sí, donde creo que tenía que jugar partidos con Angola, creo que también estaba Ghana, y Bilardo finalmente dijo que no. Pero hay algunas apostillas así como muy llamativas, que es que, por ejemplo, en la previa del segundo partido, 2 jugadores se pelearon, según cuenta Pancho también en el libro. Le digo Pancho, no lo conozco, le mandamos un saludo, Franco, Yo lo conozco, yo Francisco, lo conozco y perdón. se le dice Pancho, así Le que digo Pancho, está y todo todos bien. los Francisco dicen, bueno, a ver, terminaron en la previa del segundo partido, 2 jugadores empezaron a discutir por la novia y uno se sacó, agarró un cuchillo y lo quiso puntear con Tranquilo. tanta mala suerte, que el punteado efectivamente fue Bilardo. Pobre. Entonces, lo tuvieron que coser, lo tuvieron que ir todo el despelote que te imaginas para finalmente poder jugar ese encuentro y poder ser parte del banco de suplentes. A todo esto, en el equipo, había un jugador que más o menos la movía, que Sadi, se llamaba Sadi Gaddafi, o sea, Era, Gaddafi. era el Sí, hijo. el hijo del dueño lo tenía El que hijo poner. del dueño, y sí, no puede no jugar. El hijo de Gaddafi. Claro, yo estuve buscando más allá de lo que cuenta Leme en el libro que hizo Francisco, que está muy bueno, es qué clase de jugador era. Bueno, Leme nombra como que obviamente no era un crack, pero que era un buen jugador, que corría, que tenía precisiones, que se movía bien. La realidad es que era un buen jugador, rápido, un tipo que podía devolver la pelota, no le daba para jugar los 2 partidos que jugó en el Perugia de Italia, no daba para eso, pero sí tranquilamente podría haber jugado una B Nacional, un jugador Un buen jugador de estable, fútbol. Un buen jugador de... No un un, crack, pero un buen jugador de fútbol. un buen jugador de fútbol. Bueno, Sí. que da la casualidad de esos 2 partidos por presiones políticas y por lo que podía llegar a pasar
presentando esos partidos con Mali, en esos partidos con Mali, Gaddafi no debutó en la selección, aunque después, bueno, se hizo cargo de la selección ya con el paso del tiempo. Sí. Bueno, esto que cuenta Fede del hijo de Gaddafi, más allá de lo que es lo de Bilardo en Libia, que es genial, es un poco el nexo en común que hay, porque como yo dije al principio, a Gaddafi no le gustaba el fútbol. Ujú. Pero después vemos que lo contrata a Bilardo, lo va a buscar a Bilardo. El hijo juega en Italia. Bueno, ¿cómo pasa todo esto? Bueno, es porque el hijo es el fanático del fútbol. De hecho, el hijo después es en las sombras, aparte de jugador, el líder de la Federación de Fútbol durante esa época. De hecho, Ujú. el hijo es el que le pide a Bilardo que se quede después de Exacto. ganar a Mali y no quiere Bilardo. Y como bien dijo Fede, el hijo quería su sueño de ser jugador de fútbol en la Serie A. Exacto. Y se dio el gusto, porque jugó en el Perugia y creo que después jugó en algún club más que no llegó a jugar, pero estuvo contratado, obviamente llenando la valija con plata. Sí, Pagaba, sí, sí. es como que pagaba por jugar, al que compraba su lugar. ¿Y cómo Sí, lo compraba? Es a través de lo que se llama, acá lo tengo, lo que se conoce con las siglas LAFICO, que es la Libyan Arab Foreign Investment Company. O sea, toda la plata del petróleo de Libia tenían una compañía que se encargaba de invertir parte de ese dinero para, en teoría, mejorar las relaciones de Libia con el mundo, bla, 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 bla. La posta era que era una billetera personal de los Gaddafi. Y, entre otras cosas, lo usaban, por ejemplo, para comprar acciones de la Juventus. ujú. La Lazio en su momento En la Lazio también. cuando estuvo mal a mediados del 2000, estuvo muy cerca de comprarlo, Sí. así que De vale. hecho, gracias a esto que dice Fede y a esta compra compró el 8% de las acciones de la Juventus. Ujú, El hijo, Saadi Gaddafi, estuvo en la comisión directiva de la Juventus y la Supercopa del 2002 de Italia se jugó en Libia, en el estadio de Trípoli, que es un estadio para 60.000 personas. ujú. De hecho, esto es un poco. Esto prueba, por eso quise al principio hacer un poco la historia de Libia, para explicar por qué hay tantos vínculos y aparece tantas veces Italia en el relato de Libia. Por este pasado colonial que tuvieron y por la cercanía geográfica. Ujú. Eh, entonces, bueno, como bien decía Fede, el hijo se dio el gusto, jugó en el Perugia, llegó a debutar, jugar un par de minutos, estuvieron involucrados en la Lazio, estuvieron involucrados después en otro en la Juventus, pero principalmente el hijo de Gaddafi fue un jugador muy conocido dentro de Libia, por ser obviamente el hijo de Gaddafi, y jugaba en el equipo de Gaddafi, por decirlo así, que era el Al-Ahly de Trípoli, que lo nombré al principio. Trípoli, la capital bajo Gaddafi. Bueno, les voy a contar una historia que me parece que grafica cómo es las tensiones que había entre Benghazi y Trípoli, las dos ciudades principales. Se definía en el 2000 el torneo La Liga de Libia. La Liga de Libia se juega desde 1963 y para que vean que siempre en Benghazi siempre estuvo el rumor, el run run, no tan rumor, de que beneficiaban como podían a los equipos de Trípoli, que eran más gadafistas. Y de hecho, si uno va a Ujú. ver los dos equipos más ganadores, es el Al Ittihad y el Al-Ahli, los dos de Trípoli, con 16 y 12 títulos cada uno. Y recién atrás, el grande de Benghazi, que es el Al-Ahli, pero de Benghazi, tiene 4 títulos y el último lo ganó en 1992. O sea, pasó un Así- tiempo. sí. Así que quizás esa sospecha de Benghazi de que los bombeaban los árbitros, le bombeaba la federación, no estaba tan errada. No, lo No tenía estaba bien tan claro. errada. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Llegaba al 2000, se definía el torneo entre el Al-Ahli de Benghazi y el Al-Ahli de Trípoli. El hijo de Gaddafi, Gaddafi, jugaba en el Al-Ahli de Trípoli. Vale decir que el fútbol en Libia es muy popular y que es muy pasional. Los ultras de los equipos llevaban mucha gente a la cancha, bengalas, cantos, violencia también vale decirlo. Son Ujú. hinchadas muy pasionales. Folclore. Sí, lo típico, lo que nos gusta un Mm. poco, salvo la parte de la violencia. Aclaramos, No, no, sí, sí, aclaramos, sí, no, aclaramos. olvidé. No, por favor. No, no. Bueno, seguimos antes de que nos cancelen. Eh,
va al Ahly de Trípoli a Bengasi y cuando sale a la cancha, la hinchada del Al-Ahly de Bengasi tira un burro en la cancha con la remera del Al-Ahly de Trípoli y el número del hijo de Gaddafi, dando a entender que el hijo era un burro. Y cantaban canciones como el hijo de Gaddafi es un burro, bla 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 bla. Comienza el partido y obviamente no sé, creo que le anulan un gol o no le cobran un penal clarísimo al Ahly de Bengasi. Y los jugadores se van de la cancha, no de la cancha, del estadio. Se van del estadio. Ujú. Llega el ejército, se van en protesta porque, che, me están bombeando, estamos por ganar un título después de 8 años, nunca ganamos nada. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer el gol 3 metros habilitado para que me lo cobres? Ponele. Sí. Y el ejército mismo le dicen, si ustedes no terminan el partido, los matamos todos. Ah. Así, Ujú. tranquilo. Sí. ¿Qué pasó? Fueron a jugar los otros 45 minutos y perdieron. Salió campeón el Al-Ahly de Trípoli. Como, ¿qué pasó? Los hinchas perdón, se me lengua la traba. El Al-Ahly de Bengasi, enojadísimos con esto, porque claramente se notó que el muñequeo para que gane el equipo de Gaddafi, comenzaron a protestar, no solo en el estadio, canciones contra el régimen, canciones contra Gaddafi, sino que siguieron afuera protestando. Gaddafi, enojadísimo con esta insurrección, que Gaddafi Muammar, el presidente, el padre del hijo, El papá de la cosa. el papá, el genio, ¿qué hizo? Mandó literalmente a quemar el club. Entonces, a la noche de ese día, no el ejército, sino una especie de fuerza paramilitar, no oficial, fue al club, una manada, unas 100 personas, entraron al club, rompieron todo, lo quemaron, lo tiraron abajo, literalmente, quemaron los trofeos que tenían, quemaron sus archivos históricos, dejaron el club hecho ceniza. Después, la Federación de Fútbol de Libia, manejada por el hijo, descalifica por 5 temporadas al Ahly de Bengasi, que recién vuelve a jugar en 2005, y lo desciende. O sea, castigo durísimo por la insolencia de ¿cómo decirlo? Primero lo del hijo, que ya había arrancado mal con lo del burro, y después por querer no jugar el partido en protesta, y después por las protestas adicionales que hizo la hinchada. Claro. Por eso no es casual que desde Bengasi comenzó la que sería la primavera árabe en Libia. Las primeras protestas contra Gaddafi no se dan en Trípoli, se dan en Bengasi. Ujú. Y no digo que tiene que ver con el fútbol, pero sí que el fútbol nos ayuda a ver esa rivalidad entre la capital y la otra ciudad grande opositora. Y las tensiones que había entre esta ciudad que se pasan al fútbol. Por eso no solo eran beneficiados los equipos de Trípoli, en especial el Al-Ittihad y el Al-Ahly, sino que también eran perjudicados los equipos de Bengasi. Después, de hecho, Gaddafi, Fede, te cuento, derrumba el estadio más grande de Bengasi, con la promesa de que iba a construir un estadio nuevo que no llega a ser. Y como no se construye uno o 2 años antes de que lo derroquen y lo maten, un estadio de unas 10.000 personas, muy, muy moderno, pero muy chiquito, al que le pone de nombre Hugo Chávez, en honor a el revolucionario Chávez. Digamos un piedrazo en la espalda, pero bueno, sacando ese tema, cuando se da la revolución y en Bengasi toman el control los rebeldes, una de las primeras cosas que hacen es cambiarle el nombre al estadio por Estadio de los Mártires, tachando a Hugo Chávez porque no querían nada, no tanto por Hugo Chávez, sino por Gaddafi, por lo que simbolizaba ese estadio. Porque Gaddafi, a ver, tengamos en cuenta esto, muy cercano a Hugo Chávez, más allá de todo, y la relación tuvo durante muchísimo tiempo. Y bueno, de hecho, Venezuela y Libia son uno de los principales impulsores de lo que sería toda la cuestión del petróleo en naciones que no son del primer mundo. De hecho, Libia es la primera nación de Medio Oriente y del África del Norte en empezar a utilizar el recurso del petróleo como una herramienta geopolítica.
esto tiro el dato nada más, es la primera nación dentro de ese grupo de naciones que logró hacer que el Estado determine el precio del barril del petróleo y no las compañías que lo explotaban, que eran compañías europeas. Entonces, un poco a partir de ahí se da esta cuestión. Pero bueno, quería mostrar también, o sea, no solo cómo el fútbol está atravesado en la selección, como bien mostró Fede con el ejemplo de Lachan y el ejemplo de Bilardo, dos ejemplos para mí clarísimos, y también los de Italia, donde se ve claramente cómo las cuestiones políticas se meten en el fútbol, sino también hasta en el nivel de clubes que quizás no es tan conocido. Bueno, a pesar de eso, Libia se las rebusca siempre para tener un buen rendimiento, es un rival siempre difícil, y a pesar de que, por ejemplo, desde que inició la guerra civil en 2011, solo se pudieron completar 3 ligas, 2013, 2014, 2015 y 2016, que ganó las 2 veces el Al-Ahly de Trípoli, y en 2017-2018 que ganó el Al-Nasser de Benghazi. Pero por fin ganó un club de Benghazi la liga, ya separados. El fútbol es una de las primeras cosas que siempre apenas hay un poco de paz, porque el conflicto en Libia no se frenó con la muerte de Gaddafi. Siguió entre las facciones que lo habían derrocado, entonces empezó la pelea entre ellas a ver quién domina. Bueno, hoy Libia más o menos está con esa división entre Benghazi, que está es semi-autónoma, por decirlo de alguna manera. Ahora están en un proceso de paz, de unificación, pero bueno, está como dominada por una sección y otra facción que es la oficialmente reconocida que domina la zona de Trípoli. Se juega la liga como se puede. Ahora se juega en 2 zonas, digamos, y juegan los equipos que pueden. Ni siquiera hay todavía un ascenso y descenso en el sentido propio del término, sino que los equipos que están son los que juegan hasta que se suspenda por guerra civil o por el coronavirus, como fue el año pasado. De hecho, un detallecito, esta semana que estamos grabando, comenzó por fin la liga de esta temporada. Esperemos que la puedan terminar. Y son pocos equipos, son 2 grupos y hay 6 o 7 equipos por grupo, pero bueno. Y aún así, por ejemplo, Libia se las ingenia para clasificar a copas, para ser un rival difícil cuando vas a jugar a Libia por la Champions. O sea, tienen mucha pasión por el fútbol, pero quizás no están tan desarrollados como otras naciones de la zona, justamente porque desde el gobierno, en su momento de Gaddafi, que fue donde el fútbol mayormente se desarrolló, nunca le dieron bola, lo usaban como su lugar, su plaza para hacer lo que querían, para que el hijo juegue en un club, para que juegue en Italia, para que los clubes de Trípoli le saquen jugadores a los de Benghazi, a los mejores para debilitarlos, pero no los usaban, no desarrollaban el fútbol. Ni siquiera como un instrumento político. Exactamente. Sea, era algo distinto o alguna forma distinta, no como un instrumento político. Exactamente, no es que lo usaban, bueno, sino que por eso eso explica un poco el buen nivel que a pesar de todo tiene Libia, pero por qué no es tan fuerte como Egipto, Marruecos, Argelia, Túnez. Más o menos con esto queríamos hablar un poco del fútbol en Libia para volver. No sé si a vos, Fede, te quedó algo en el tintero. Estaba repasando a ver algunos jugadores de la actualidad que podíamos llegar a nombrar. Hoy el técnico es Javier Clemente. No, fue Clemente con el que salió campeón de la Chan en 2014. Ah, está, perdón, ahí es un dato que tenía agarrado. Sí, Pero después estaba buscando jugadores a partir de ahora que estén jugando, y la realidad uno no tiene tanto en el radar. Obviamente, a ver, en la Premier League no imagino, quizás imagino sí, con esto que venimos insistiendo, en el sur de Italia, quizás alguno en Francia. No, hay más que nada alguno que otro en Portugal, y después tenés jugadores, bueno, sí, jugando en ligas de Medio Oriente. Tenés alguno que otro en el ascenso de Italia, como vos bien decías. No tenés grandes jugadores. Quizás el más importante es el que juega es Ali El Musrati, que está jugando en el Braga de Portugal, que sería el 4º equipo grande de Portugal. Quizás sea el mejor. Y después sí, los que son la base de la selección son jugadores que juegan en Marruecos, Argelia, Egipto, que son ligas más fuertes, pero dentro de lo que es África. O después Medio Oriente, algunos juegan en Arabia. En Europa no hay mucho libio jugando. Creo que hace poco alguno que no tengo el nombre fue, por ejemplo, fichado en un equipo de Malta, para que nos demos una idea. No, claro. Pero bueno,
Pero sí es una liga el futbolista libio es un futbolista de buen nivel, en general. ¿Qué Ujú. le falta? Obviamente le falta la estructura profesional para que lo haga desarrollarse mejor. Pero Eso digamos también. sí, sí. Pero bueno, pero está la materia prima, falta el desarrollo que, bueno, quizás cuando el país se pacifique y tenga una estabilidad política que hoy no tiene y empiece, bueno, quizás a partir de ahí sí se pueda tomar. Por ahora no es el caso. Pero si te parece, Fede, dejamos hasta acá con Libia. Creo que hicimos bastante repaso. Sí, hicimos un repaso bastante amplio. Te doy un dato porque lo estaba buscando mientras estaba diciendo esto. El que dijiste vos es Al Musrati, que Sí, juega en el Braga, sí, como bien dijiste, 24 años. Le mandamos un saludo a la gente de Transfer Market porque sí, claramente siempre. no nos acordamos de todo. Que sí, pasó por el Victoria Guimaraes, pasó del Al Ittihad al Guimaraes y después fue creciendo hasta llegar, bueno, al Braga. Eh, Nada, mediocampista, bien. Sí. Eso es lo que veníamos hablando. Y después sí, me parece que hicimos un repaso bastante grande del fútbol libio en general. Sí, y bueno, para ir cerrando lo que le queremos decir es que obviamente Alterfútbol vuelve. Vamos a Exacto. tratar de mantener la regularidad del podcast. Nos comprometemos acá en vivo a tratar de hacerlo. Y venimos con muchas sorpresas también, quiero decir. Exacto. Así Eh, que... Así que quédense sintonizados a Alterfútbol en YouTube, como dijimos, en Twitter, en Instagram, en Twitch también, que transmitimos ahora los partidos ahí, porque se viene con bastantes cosas Alterfútbol. y Fede, bájense el Fútbol Manager y jueguen sí, con el todavía ya va gran, a salir ese Kibia. con la gran locura que es Ezequiel, que está espectacular. Así que bueno, Fede, te mando un abrazo grande y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, Nahue. Abrazo. Bueno, abrazo gente, gracias por escucharnos.